Vamos a estar preparando las hojas que vamos a colocarle a nuestro proyecto, y para eso vamos a estar termoformando una especie de flor, pero que después le voy a estar cortando en hojitas, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a preparar? Sobre una toalla y entre dos hojas blancas voy a pasar la plancha. Voy a hacer una especie de sándwichito y pasamos la plancha para calentar la goma. Primero pasamos de un lado, giramos, planchamos del otro, teniendo en cuenta que tenemos que ser rápido porque se va rápido el calor de la goma y debemos de volver a planchar. Si tienen que tener en cuenta que permite 3 veces termoformar la goma, así que si no les sale una vez pueden volver a planchar y vuelve a su estado natural. Presionamos bien para que marque las nervaduras y así va a quedarnos perfecto nuestros moldes. Bueno, volvemos a hacer lo mismo con el otro, ¿sí? Rápidamente y termoformamos y queda listo, precioso nuestras hojitas. Bueno, dejamos a un costado y vamos a comenzar a pintar. ¿Y cómo pintamos? Dentro de la misma termoforma, vamos a colocar de vuelta la goma, ¿sí? Ya termoformada, y con una grayola al óleo, perdón, oleoso, que no es lo mismo que usan los chicos, vamos a pasar por todas las hojas para darle matices. Entonces hacemos eso con todas las hojas que vamos a necesitar. Pasamos todo en un color azul para darle oscuridad. Y comenzamos a cortar. Cortamos en forma de hojitas y ahí vamos a estar teniendo 10 hojitas para nuestro proyecto. Claro que ustedes, eso va a depender de lo que ustedes vayan a necesitar y del tamaño que vayan a hacer. Esta es la manera más rápida que tengo para poder eh, hacer rápido lo que es este proyecto de hojas. Vamos terminando de cortar. Es más fácil pintar y luego cortar. Esto no tiramos, por supuesto, nada se tira, todo se recicla. Así que vamos a dejar en un costado para poder reciclar más adelante. Bueno, continuamos. Vamos a reservar esto en un costado y vamos a continuar con el proyecto, teniendo en cuenta mantener siempre limpio nuestra mesada. ¿Y qué hacemos? Utilizamos cemento de zapatero o de doble contacto, ¿sí? Teniendo en cuenta que ya tenemos un frasco de vidrio, el cual vamos a reciclar, ya hemos lavado y pasamos algodón con alcohol, ¿sí? Para poder sacar toda la grasitud, ¿sí? Medimos y luego pasamos la cola de zapatero, chicas y chicos, importantísimo. Pasamos por todo el vidrio o lata o lo que quieran reciclar. Así dejamos que eso se seque. Cuando sabemos que está seco, cuando dejan de brillar. Es ahí que permite el pegado entre ambas piezas. Y obviamente como es de doble contacto, debe llevar ambas partes el cemento. Recuerden que es un cemento sumamente económico, les rinde mucho, así que no se preocupen por ese tipo de inversión. Bueno, dejamos que se seque un poco para poder termoformar. ¿Y qué hacemos? Vamos a preparar una cinta, un decorado que va en la parte superior de la boca del frasco. Mide más o menos 4 centímetros, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es pasar todo el cemento por toda la cinta. En este caso utilicé el color un celeste oscuro. Pasamos el cemento y dejamos también que se seque, apurando un poco con la pistola de calor. Bueno,
Ya listo y seco nuestra goma, lo que hacemos es ya pegar a nuestro frasco, ¿sí? Teniendo en cuenta que vamos a pegar al ras de la boca para poder eh, dejar el excedente hacia abajo y poder cortar el exceso. Vamos estirando un leve estiramiento de la goma para que vaya tomando la forma perfecta de nuestro frasco y vamos a ir forrando. Es sumamente fácil, la técnica es aplicable a cualquier tipo de frasco o de lata o lo que tengan. Es una manera fácil de estar forrando con goma. Lo que sobra, vamos a estar pasando de vuelta la cola de doble contacto y el pegado va a quedar perfecto. Es un lindo proyecto para estar reciclando todo lo que estamos teniendo en casa, aprovechando el Día de la Amistad, aprovechando alguna ocasión para, para obsequiar o, ¿por qué no?, para un emprendimiento. Se utilizan muy pocos materiales y son económicos. Dejamos que también seque un poco y volvemos con la cinta que va en la parte superior. Doblamos a la mitad, más o menos a 2 centímetros, ¿sí? Vamos cerrando para poder formar nuestra cinta. Cerramos todo de un lado y del otro. Se dieron cuenta que facilita mucho el trabajo el uso de la cola de zapatero, ya que se puede trabajar en serie, se marca todo, se coloca todo el cemento en ambas partes y luego se procede al pegado. Vamos cerrando nuestra cinta y quedando con una prolijidad muy alta, ya que la cola doble contacto permite trabajar de forma muy limpia y sin estar dejando restos. Utilizamos una pequeña carretillita que normalmente utilizan las modistas, que es para marcar molde. Y lo que hacemos es pasar por los bordes, de nuestra cinta. ¿Y qué busco con eso? Imitar una especie de pespunte a nuestras cintas, como que se cosió con máquina. Bueno, ahora lo que voy a utilizar de vuelta el grayón de cera y vamos a estar pasando por los bordes de esta cinta. ¿Para qué? Para darle profundidad a a nuestra cinta, ¿sí? Y luego vamos a dar un poco de luz. Para eso nos tomamos el tiempo de hacer este trabajo. Vamos pasando, puede ser con un pincel de cerradura o también puede ser con un trapo. Bueno, así está quedando listo ya el trabajo, estamos a un 50%. Ya listo y seco las uniones, procedemos a cerrar y queda perfecto el pegado. Y vamos a empezar a terminar el forrado, haciendo presión hacia la boca del frasco. Y como tiene cola de zapatero o de doble contacto, el pegado es perfecto, sin miedo a que eso a que no pegue. Procedemos al cortado del excedente y ya nos queda súper prolijo y muy delicado el forrado del frasco. Para ir quitando el excedente ya en la parte de abajo de nuestro frasco, vamos a proceder a colocar de vuelta nuestro cemento de zapatero. Dejamos secar o apuramos un poco si estamos un poco apurada con el soplador y empezamos a tirar de hacia abajo para poder
pegar el excedente y cortar lo que sobra para que quede perfecto. Es solamente eso y ya nuestro frasco va a quedar listo para la decoración. Todos esos pliegues que quedan, ¿sí? Vamos a ir retirando para no restarle estabilidad a nuestro frasco. Con una tijera de punta afilada vamos a sacar el excedente de los pliegues que quedaron para ya dejar listo. Bueno, una vez que ya hemos realizado todo esto, vamos a proceder al pegado de la cinta alrededor de la boca del frasco y volvemos a utilizar nuestro cemento, colocando cemento por la cinta y también colocando cemento por la boca del frasco. Una vez listo este procedimiento, apuramos con el secador, con el soplador y procedemos a pegar. Listo esto, ¿sí? Para las uniones volvemos a utilizar el cemento de zapatero. Recuerden que pueden comprar esto en cualquier ferretería, en cualquier lugar o casa de construcción. Dejamos que seque y continuamos vamos a proceder a realizar el tronco donde están apoyadas nuestros búhos. Es un rectángulo del tamaño que quieran y lo que hacemos es simplemente hacer girar y hacer un pequeño cigarrillo. Y otra vez vuelvo a utilizar nuestro cemento de ambos lados. Pasamos el cemento para que pueda cumplir la función de pegar, porque al ser al de doble contacto hay que poner en ambas piezas a pegar. Hacemos girar para buscar imitar un tronco. Entonces hacemos girar nuestra goma eva en color marrón y cerramos de vuelta colocando la cola de zapatero. Y así va quedando nuestro tronco. Bueno, volvemos con nuestro frasco, procedemos al cerrado y queda perfecto las uniones. Cerramos nuestro cigarro y empezamos a apoyar y acomodar. Aquí vamos a utilizar un soldador de estaño. Acá le llamamos en Paraguay soldador de estaño. ¿Para qué? Para imitar las vetas propias de la madera. Entonces recurrimos a este material para intentar imitar lo más posible a lo natural, ¿sí? Bueno, probamos más o menos cómo quedaría nuestro proyecto terminado y así estaríamos apoyando sobre el tronco e iba a quedar listo nuestro proyecto. Una vez caliente, vamos a ir pasando, tirando rayas sin ser perfecto, imitando el nudo de la madera. Vamos pasando de a poco. Tirando líneas irregulares sin que sea nada perfecto, porque buscamos justamente la imperfección de esas maderas. Va quedando así una textura muy similar a la de la corteza de un árbol. Una vez que hayamos terminado con eso, vamos cortándole parte de, del tronco como para imitar que se fue desgastando y se fue descascarando el tronco. Volvemos al frasco y con un pincel de cerradura y un tono azul Francia vamos a estar dando un poco de matiz
alrededor de la boca del frasco y también en la parte de abajo, tratando de esfumar la pintura lo más que se pueda para que no quede ningún manchón sobre la goma. Recuerden que siempre pueden estar utilizando ayuda de toallitas húmedas para poder sacar las pinturas si es que no le agrada. Bueno, listo nuestro frasco, ¿sí? Lo que hacemos es agarrar y pegar el tronco. ¿Y cómo hacemos esto? Utilizando otra vez nuestras colas de zapatero. No tengan miedo de utilizar este pegamento, ya que es barato y rinde mucho, es económico. Colocamos sobre el frasco donde vamos a ir ya presentando. Presionamos un poco para que se impregne la cola a ambas partes. Si es necesario, volvemos a reforzar y apuramos un poco el secado con el soplador. Recuerden que todo puede estar amasando la goma con un soplador o exponiéndole al calor, así que tengan en cuenta eso. Bueno, volvemos al frasco. Listo, podemos pasar a pegar y vamos a ver cómo queda nuestro búho. Perfecto. Bueno, para pegar, ¿qué vamos a utilizar? Y volvemos a utilizar. Espero que les estén gustando, que dejen el comentario, ¿sí? Que compartan, que le den, que se suscriban al canal para ir mejorando. Espero sugerencias a ustedes que quieren trabajar, que quieren hacer. Bueno, ahora que utilizamos un cemento instantáneo. ¿Para qué? Para colocar las hojitas. Y eso es a criterio de cada uno. Ustedes pueden ir viendo dónde queda mejor. Pegamos en donde nos parece que quedaría bien. Total es un tronco. Las hojas salen por cualquier parte, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Bueno, vamos a ir colocando de igual manera en cada lado. Así va quedando de a poco nuestro proyecto, ¿sí? Recuerden que nuestro proyecto anterior fue la realización de este búho. Pueden dar clic en el enlace superior para que puedan ver cómo realicé con termoformas. Por favor, les pido que comenten para que yo pueda saber qué les gustaría hacer. Vamos a estar trabajando con esa dinámica que quieren hacer. Así podemos planear un trabajo de este año, de lo que queda del año ya, para terminar. Podemos empezar a trabajar ya eh, proyectos de Navidad. ¿Qué opinan de eso? Voy a estar esperando la sugerencia. Bueno, y así va a quedar ya pegado el búho, ¿sí? Y vamos viendo dónde quede mejor, dónde va a resaltar más las hojas. Colocamos. Antes de pegar deberían de estar presentando el proyecto para ver cómo quedaría. Este es un proyecto relativamente grande, es un frasco bastante grande, ¿sí? Pueden utilizar para la cocina, también va a quedar muy lindo. Y espero ver deditos arriba y que les esté gustando todos los proyectos y videos que estamos dejando. Bueno, continuamos. Estas son perlas, medias perlas en realidad, que vienen en tiras ya con un pegamento autoadhesivo, pero siempre requiere la ayuda de los cementos instantáneos. Así que vamos a colocar en el medio de la boca de la boca del frasco. Vamos pasando todo alrededor para darle un toque de brillo a nuestro frasco.
También para proteger, ustedes tienen que tener en cuenta que para proteger nuestra pieza podemos utilizar cola vinílica, ¿sí? Para darle protección al trabajo. Bueno, vamos a ir terminando ya y así queda con tanto glamour nuestro frasco. Está quedando hermoso. Bueno, gente, voy a esperar sus inquietudes, me pueden escribir. Bueno, continuamos con la pintura. Vamos a agarrar un pincel de cerradura y vamos a agarrar un poco de blanco para darle luces y resaltar. Vamos a darle, esta técnica sería la técnica del pincel seco, ¿sí? Tomamos pintura, descargamos y lo que hacemos con esto es resaltar las partes que queremos que tenga esa luz que hace tan viva a la imagen, tan real. Entonces, hacemos girar en círculos nuestro pincel que está con perdón, con acrílico. No me salía la palabra. Bueno, también tocamos un poco el tronco para hacer resaltar esas vetas, también las hojas, y así empezamos a resaltar todos los puntos que queremos que llame la atención. Recuerden ser siempre prolijos, recuerden que siempre tiene que ser un arma que tenemos, que debemos de presentar prolijos nuestro trabajo. Bueno, utilizamos ahora otro pincel, retiramos el exceso y vamos a tocar de vuelta el color fucsia para nuestro pajarito. Perdón, y sí, para nuestro pajarito porque es un búho. Entonces lo que hacemos es agarrar un color no, es más bien un lila, y lo que hacemos es dar a los bordes un poco de oscuridad para que resalte nuestra pieza. Pasamos todo alrededor, esparcimos, podemos esparcir tanto con el pincel con así como con los dedos o con un trapo, como ustedes les sean mejor. Acá lo importante es que no haya excusa para realizar. Vamos pasando todo. Pasamos todo alrededor, ubicamos todos los colores, ¿sí? Con los dedos si es necesario, miramos si nos agrada. Y aquí listo ya nuestros dos proyectos. Este también hice con otra forma de termoformado. También el tronquito hice con un envase de plástico de 3 litros. Coloqué también ramas. Con el pincel seco también realcé los bordes. Y acá está nuestro proyecto. Acuérdense de suscribirse, darle un like y compartir. Aquí abajo les voy a dejar un enlace para que puedan seguir viendo y espero que disfruten. Nos vemos en la próxima. Chao.